significa atender la oferta y la demanda para la determinación del precio del bien o servicio que se ofrece o adquiere. En doctrina económica, los componentes necesarios de un libre mercado son el acceso general e igual a información. La demanda como la oferta son variables independientes. La oferta solo es constreñida por la cantidad de recursos económicos. Reitero que en este nuevo régimen en la industria eléctrica, el de libre mercado, es determinante para el juego de los nuevos actores en el sector, las empresas nacionales y extranjeras, cuyo objetivo son las ganancias que generará el mercado mexicano. Alguien habló de más de $1 trillón. La energía como insumo para el desarrollo de la economía y el bienestar de la población se convierte en un producto básico que garantiza un mercado seguro, pero no solo eso, se convierte en un bien estratégico, no solo para el desarrollo económico, sino para cuestiones básicas para los ciudadanos, como la garantía de servicios de salud, de comunicación e incluso de seguridad. La garantía de un mercado para este producto convierte a la industria eléctrica en un negocio atractivo, en una economía de mercado en la que se relega al Estado de una posición de garante a una entidad reguladora que estará condicionada por las fuerzas del mercado. Por ello, la promesa mentirosa de ofrecer energía eléctrica más barata en un esquema de libre competencia se convierte en demagogia, en publicidad falsa para las y los mexicanos. No todos caen en este garlito, ya por suerte en Veracruz muchos ciudadanos, como los del heroico pueblo de Jalcomulco, están en resistencia y no han permitido que la empresa brasileña Obredech imponga la presa para, con ese pretexto de producir energía, subir el agua, dice el gobernador de Veracruz, más barata, para con esto querer engañar a los jalapeños. Es obvio que subir el agua cuesta y en una competencia libre mercado va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Por eso los compañeros de Jalcomulco, en su histórica resistencia que llevan más de 6 meses con el apoyo de los jalapeños, sin duda van a derrotar a Obredech, sacarán a Obredech del río de Jalcomulco, como muchos mexicanos lo están haciendo. Pero veamos, esta falsa promesa, esta mentira, se es mayor cuando la propuesta que representa el titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, este que está aquí, anunciado como traidor de la patria, elimina como sujeto de competencia a la empresa Comisión Federal de Electricidad del mercado de la industria eléctrica, borrando con ello la posibilidad de contar con un competidor que sin corrupción y mala administración podría funcionar como punto de factor de equilibrio en el juego de la oferta y la demanda en el mercado de la electricidad. En la doctrina económica del libre mercado exige acceso general e igual a la información para la decisión más razonable en un marco de competencia, conducción que en el esquema que se propone en la ley no se garantiza y que vicia y corrompe la participación de los productores y consumidores. El libre mercado se opone al mercado regulado. El libre mercado en las etapas de generación, transmisión, distribución y comercialización de la electricidad no garantiza mejores precios para los consumidores finales. Lo que mal empieza, mal acaba. En la generación eléctrica, además de garantizarse la inversión extranjera para la competencia con empresas nacionales, se permite la participación de cualquier central eléctrica en el mercado eléctrico mayorista. Incluso se permite la importación de energía eléctrica proveniente de una central eléctrica ubicada en el extranjero que se conectará exclusivamente en el sistema eléctrico nacional, artículo 17. ¿Cómo garantizar la seguridad energética en nuestro país cuando los generadores son de carácter privado, nacional y extranjero? De acuerdo a la propia ley, el sistema eléctrico nacional se integra
por la Red Nacional de Transmisión, las redes generales de distribución, las centrales eléctricas que entreguen energía eléctrica a la Red Nacional de Transmisión o a las redes generales de distribución, los equipos e instalaciones del CENACE, Centro Nacional de Control de Energía, utilizados para llevar a cabo el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional y los demás elementos que utilice y que determine la Secretaría. El nuevo esquema de la industria eléctrica no garantiza la seguridad energética de México. La industria energética tiene una importancia estratégica para cualquier Estado nacional, convirtiéndose en parte de la seguridad nacional, puesto que su vulnerabilidad afecta no solo los sectores social, comercial e industrial, sino incluso a los distintos niveles de gobierno. Diputados, la miopía para entender a la industria eléctrica como factor estratégico en la seguridad nacional y la ambición depredadora de sus jefes los conducen a implementar políticas públicas que contravienen a los intereses de la población que con engaños los eligió como legisladores. Claramente la ley determina que en el servicio público se establece el acceso abierto en términos no indebidamente discriminatorios para prestar el suministro eléctrico a todo aquel que lo solicite cuando sea técnicamente factible, cumplir cabalmente con las disposiciones y obligaciones en materia de sustentabilidad, impacto social, en materia de reducción de emisiones contaminantes y energías limpias, a fin de fomentar un mercado eléctrico eficiente en que los generadores deberán ofrecer su producción basado en sus costos conforme a las reglas del mercado. La columna de la nueva industria eléctrica es la opacidad, la corrupción, la demagogia de la transparencia en el sector como factor de competencia. Se eliminan en los artículos 157 y 158 al precisar que la máxima publicidad regirá la información de las actividades empresariales, económicas, financieras e industriales que desarrollen las empresas productivas del Estado. Sus empresas productivas, subsidiarias y empresas filiales que realicen actividades en la industria eléctrica, donde queda regulada la información de los particulares, nacionales o extranjeros que se integran al sistema eléctrico nacional, cómo establecer una competencia entre sujetos que manipulan la información del mercado, dónde queda el derecho a la información de los consumidores finales. En este esquema, la libre competencia, el titular del Poder Ejecutivo, llámese Peña Nieto, traidor a la patria, a través de la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y el CENACE, se encuentra limitado para ordenar y regular la industria eléctrica en perjuicio de las y los mexicanos y de la seguridad nacional, colocando a la nación en un estado de vulnerabilidad y dependencia ante los consorcios nacionales y extranjeros. La propuesta de la nueva industria eléctrica atiende a una visión lacaya, entreguista, fiel a los traidores a la patria, política de engaño en la cual el juego de la publicidad gubernamental y de la comparsa de los medios de comunicación, Televisa y TV Azteca, violentando el derecho de los y los ciudadanos y ciudadanas a la información objetiva e imparcial de un asunto de trascendencia nacional, se disfraza más, una vez más, un robo a los bienes nacionales. Esto es lo que, por desgracia, ustedes están al día de hoy aquí siguiendo al pie de la letra, lo que los involucra, sin duda, en este ejercicio de traición a la patria que les impone su presidente. Y yo veo a muchos que cuando yo hablo, no todos, ¿verdad?, porque sin duda sus mentes están ocupadas en los negocios que ya sueñan que van a hacer, no les van a hacer caso porque ustedes son, la gran mayoría de ustedes son plebeyos en ese mundo, son simples plebeyos, por no decir otra palabra. Pero veo a otros que les abren los ojitos, sí, como que se preocupan, ¿verdad? Como que se preocupan, porque sin duda yo creo que
aquí también los diputados, para que la gente se entere, se están enterando, al igual que el público que nos escucha, de lo que está sucediendo, porque obviamente no tenían ni idea de lo que están ocurriendo ni lo que van a hacer. Obviamente la preocupación se les quita al rato, cuando salen de aquí ya se incorporan a sus actividades y sobre todo atemorizados a cumplir la consigna que se les da de votar sin conciencia estas leyes que desde los Estados Unidos se pactaron con Enrique Peña Nieto para imponerlo en la presidencia de la República y evidentemente desde entonces, como lo hemos dicho, servirle nada más a este país, culmino presidente, a entregar los bienes nacionales a los extranjeros. Por eso él encabezando la lista y seguramente muchos de ustedes, si se hicieran las investigaciones por parte de la PGR, que insistimos, ojalá estos que se suben aquí a gritar que traidores a la patria y demás, fueran consecuentes, y los reto a los del PRD a ver si es cierto que son capaces de ir a poner una denuncia contra Peña Nieto a la PGR por traición a la patria. Si no, los del PRD van a quedar también como puros faramaya, que es lo que luego aparece que son. Cuando menos sus dirigentes, porque a las bases las respetamos mucho. ¿Es cuánto? Gracias, diputado Huerta Ladrón de Guevara. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las modificaciones propuestas por el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la negativa, presidente. Por lo tanto, se desecha. Tiene la palabra el diputado José Humberto Vega Vázquez para presentar propuesta de modificación, distintas propuestas de modificación hasta por 3 minutos. Buenas noches. Con la venia, presidente, diputadas y diputados de esta 62ª legislatura. El problema que estamos discutiendo tiene dos visiones muy importantes. Los de derecha, que ya diría que también los del PRI y algunos de sus aliados son de ultraderecha porque están perdiendo la conciencia social, y del PAN, pues ya sabíamos desde su nacimiento, pues ellos llevan la consigna de estar contra la expropiación petrolera. El problema aquí, nuestra visión, no era de quitar la modernización, ni mucho menos, ni lograr que nuestros energéticos pudieran avanzar, pero apoyando a la sociedad. ¿Cómo? Con un proyecto de alianzas, inclusive de créditos, que sí se podía, no podemos vender. Si a un empresario le está yendo muy bien en su empresa o le está yendo medio bien y con ello está apoyando a su familia, no tiene necesidad de vender, simplemente busca créditos, ayuda y con ello sale adelante. Alianzas estratégicas, concatenar todo el proyecto, eso es lo que se debería de hacer. Sin embargo, pues los de la derecha nos quieren vender que con el proyecto neoliberal que nos ha traído en 30 años, hagan el recuento. ¿Qué pasó con el campo? Lo destrozó. No ha habido crecimiento económico, ha habido pobreza y sobre todo las generaciones se han perdido. La generación de jóvenes, ¿a dónde hemos llevado en estos 30 años a los jóvenes? Pues hay ninis, hay jóvenes sin esperanza, hay jóvenes que están en el ejército del narcotráfico y de la delincuencia organizada y otros ya están en las tumbas clandestinas. Es lo que hemos hecho con nuestros jóvenes y eso de verdad no se vale. En la historia de las privatizaciones también a los mexicanos nos ha ido muy mal.
Y ahí está lo de la banca, que ya algunos compañeros lo han retomado. Después de salvarla, se convierte en una banca abusiva, que se vale de cobrar caros sus servicios, que perdió su vocación social, su vocación de impulsar el desarrollo. Tenemos ese tipo de banca y es gracias a las empresas extranjeras que vinieron a hacerse cargo de la banca. Y Telmex, ¿qué me van a decir de Telmex? Un ejemplo claro que argumentaban lo mismo que están argumentando algunos compañeros que decían que era una empresa ineficiente, que era una carga para el Estado, que no tenía futuro. ¿Y qué pasó? Llega la compra Carlos Slim y nos da las tarifas más caras y se hace el hombre más rico del mundo. También nos fue mal con eso. ¿Y qué hablamos de los ferrocarriles y de las carreteras? ¿Y cuándo vamos a rescatar el campo? Son cosas que debíamos de poner también en el tema. Y pues con esta privatización ya empezamos mal. 2 billones de pesos que el pueblo mexicano tiene que pagar, ¿y a cuenta de qué? ¿No? Es una pregunta, ¿por qué le vamos a endosar a los presentes, a nuestros hijos, esa carga que la van a lograr como pagando más impuestos y endeudando más al país? Eso también nos queda claro. Luego, también nos va mal porque pues no digan que no va a haber hueco fiscal. ¿A poco las empresas verdaderamente van a venir y luego les va a preocupar pagar impuestos? Por supuesto que no. Eso también, pues solamente como lo decía alguien, con deuda y con más impuestos. El despojo de las tierras. El despojo de las tierras es una paradoja. Ahora el que en su tierra tenga la mala fortuna de que haya petróleo o de que haya gas, simplemente no lo van a hacer socio, lo van a desplazar. Y es que no quiere decir que seamos catastrofistas, simplemente nos basamos en la experiencia de las privatizaciones y no han sido buenas. Por eso no las aprobamos, ¿no? Pues en los artículos, por ejemplo, en el 81, que quería hacer mención, pues les van a quitar sus lotes o sus ejidos con una resolución administrativa. Y hace años que yo trabajé en la reforma agraria, se manejaba que, como se decía, reforma agraria en un idioma asiático, así va a pasar ahorita con la SEDATU. Decían que SEDATU se va a decir te quito tu lote o te quito tu ejido, así se va. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, diputado Vega Vázquez. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado José Humberto Vega Vázquez. Se consulta a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. Por lo tanto, se desecha. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el diputado Israel Moreno Rivera para presentar propuesta de modificación. Gracias, presidente. Compañeros diputados, buenas noches.
Estoy delante de ustedes en representación de los ciudadanos que desde hace unos años pagan altas tarifas eléctricas y se encuentran indefensos ante la arbitrariedad de los cobros excesivos y los cortes indiscriminados del servicio eléctrico. No solo se han causado un gran malestar en los ciudadanos, sino una verdadera desesperación al no tener con qué pagar estos altos cobros por este servicio. Sobre todo aquellas jefas de familias, aquellos adultos mayores que ahora viven solos y que con esta situación pues ahora tienen esta dificultad de poder pagar estos altos cobros excesivos. Solo por poner un ejemplo, en la delegación Venustiano Carranza, a los que yo represento, cuenta con una población de más de 440,000 habitantes en su totalidad, de los cuales hay más de 1,700 unidades habitacionales y un grupo altamente vulnerable que representa el 25%, en el cual se compone y prioritariamente por personas adultas mayores y madres jefas de familia. Ellos sobreviven con un salario mínimo. Hoy subo a tribuna no solo con una representación, sino de todas y todos los ciudadanos que se encuentran en esta situación. Se nos ha dicho hasta el cansancio que con la reforma energética las tarifas eléctricas bajarán. Sin embargo, hasta el momento no ha sucedido nada, sino todo lo contrario, siguen aumentando cada vez y cada mes más. Con la aprobación del dictamen a la minuta de la Ley de la Industria Eléctrica, que se establecen las reglas para que la Comisión Federal de Electricidad ceda a la inversión privada o a las empresas extranjeras la producción, distribución del servicio eléctrico, con lo que se reforzará la presencia que desde hace años tienen las transnacionales en nuestro país. Pero adicionalmente a ello, toda la infraestructura con la que actualmente cuenta la Comisión Federal de Electricidad será utilizada por estas empresas. Es justo que la población en general esté enterada de que los subsidios desaparecerán, que de acuerdo al artículo 124 de la Ley de Hidrocarburos, el 116 y el 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, el Ejecutivo deberá diseñar una estrategia para subsistir los subsidios generalizados por subsidios focalizados, que no son otra cosa que apoyos focalizados de consumo básico en zonas rurales y en zonas urbanas marginadas. Es decir, yo estoy apoyando a todas las zonas, incluyendo al Distrito Federal. Les pregunto a los legisladores que aprobaron la propuesta del PAN para que se incluya en este texto, ¿dónde queda la necesidad del subsidio para un alto número de pobladores que no pertenecen a zonas rurales o a zonas urbanas marginadas? ¿Saben ustedes que existe en nuestro país un alto número de población que necesita este tipo de subsidios por cuestiones por salud, por otras necesidades, y al no tener la energía, por supuesto, es una desesperación? ¿Saben ustedes que en nuestro país un gran número de población no puede pagar las altas tarifas por su sueldo, que es insuficiente? ¿Saben ustedes que en nuestro país las zonas rurales y las zonas urbanas marginadas en su mayoría ni siquiera tienen acceso a cableado de electrificación en sus poblaciones? ¿Qué es lo que van a subsidiar? ¿Acaso no se han percatado que cada vez que damos inicio a un tema presupuestal, los pobladores que damos inicio a este tema, los pobladores vienen justo de estas zonas y vienen a solicitar ayuda a fin de que sus regiones puedan ser electrificadas? ¿No saben que esto ocasiona una terrible desesperación a familias que no tienen el poder pagar estas altas tarifas?
¿O acaso no leyeron con detenimiento el artículo 124 de la Ley de Hidrocarburos, en el que menciona que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Energía y Desarrollo Social evaluarán la conveniencia y, en su caso, instrumentarán programas de apoyos focalizados en zonas rurales y en zonas urbanas marginadas? ¡Qué vergüenza! Vergüenza les debería de dar, porque además que les quitaran los subsidios, en una gran parte de la población textualmente nos dejan saber de una vez que los apoyos focalizados se otorgarán a conveniencia de quienes en este poder y de quienes están en el poder, que además ellos van a determinar a quiénes les van a dar estos apoyos. Es lamentable, diputados y diputados, que además ya están gritando otra vez tiempo, que ustedes quienes aprueban que esto suceda con la población en general sigan sirviendo a intereses que no son del pueblo y menos de sus representantes. Es decepcionante que sean movidos por sus intereses y el dinero a más allá de beneficios con personas de alto poder. Por lo anterior expuesto, la reserva que represento ante esta finalidad ante ustedes ha afirmado con anterioridad se beneficia a la población para que quede como sigue. El artículo 116, la Secretaría establecerá políticas y estrategias para suministrar, termino, diputado presidente, para suministrar electricidad al menor costo para el país y en congruencia con la política energética prevista para el desarrollo del sector eléctrico y promoviendo el uso de las energías limpias. Por los efectos anteriores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Energía y Desarrollo Social instrumentarán programas que tengan como objetivo coadyuvar en el suministro eléctrico adecuado y oportuno. Ya voy a terminar. Y a precios adquisitivos, es justo decir que en zonas rurales y zonas urbanas marginadas para grupos de usuarios del suministro básico en condiciones económicas y de vulnerabilidad. Diputado presidente, solicito también incluirse este texto en el diario de los debates a fin de que quede constancia de esta postura injusta. Así será, Muchas diputado gracias, Israel Moreno, muchas gracias. Pido a la Secretaría consulte en votación económica a la Asamblea si se admite discusión la modificación propuesta por el diputado Israel Moreno Rivera. Se consulta a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Por lo tanto, se desecha. Tiene el uso de la voz el diputado Mario Alejandro Cuevas Mena para presentar distintas propuestas de modificación. Con su venia, señor presidente, buenas noches, compañeras diputadas, compañeros diputados. Miren, quisiera abordar rápidamente dos temas que tienen que ver con la CFE y con el despojo, desalojo de tierras. Pero me quiero dirigir a los que nos escuchan en el canal del Congreso, porque aquí pues ni escuchan, ni oyen, nada más gritan. Miren, están debilitando a la CFE, muchas gracias, diputado, salvo honrosas excepciones. Están debilitando a la CFE, lo he dicho desde las comisiones, estas reformas se hicieron en el mercado de Sonora, ahí con las especies exóticas, recibieron a los extranjeros, a los grandes empresarios extranjeros, y les pedían que qué querían que digan. Miren, a la CFE la debilitan, la fracturan, la dividen, la hacen cachitos. Además, le dejan la carga a la CFE del mantenimiento de todas las líneas. CFE va a hacer cargo de todo el mantenimiento de las líneas de distribución de electricidad. O sea, a los empresarios les van a dar gratis toda esa infraestructura, se van a colgar y van a vender los precios a como ellos quieran o a precio del mercado. Ponen
como ejemplo o como condición de que va a bajar el precio de la luz al gas Shell o gas de Lutitas, lo cual pues es una mentira. Miren, en dado caso de que les valiera gorro el medio ambiente, hicieran el fracking y obtuvieran bastante gas de Lutitas, obviamente que tendrían que cambiar la infraestructura, tendrían que cambiar las plantas generadoras, porque las que tenemos mayoritariamente son de combustóleo, las tendrían que reconvertir para poder trabajar con gas natural. Y esa inversión estaría cargada a los bolsillos de la gente. Pero miren, amigos y amigas que nos ven en el canal del Congreso, les quiero explicar en un lenguaje muy sencillo el procedimiento que se establece en el artículo 101, donde se explica con toda claridad, con todo detalle, cuál va a ser el mecanismo para chingarle sus tierras. O sea, para que lo entendamos con toda claridad. Porque miren, venga y debata, diputado, hasta en ese lenguaje podemos debatir, venga, no solo grite, no solo achiche. Respeto, diputada, primero a usted y después a los, por favor, diputada, respeto. Miren, en el artículo 101, se los quiero ilustrar porque no leen, entonces hay que explicárselos. Pero se los voy a dar desmenuzado, se los voy a dar de boquita y desmenuzado. Miren, haga de cuenta que un pequeño propietario de un rancho ganadero en el estado de mi amigo Juan Bueno Torio, Veracruz, tiene una propiedad en donde va a llegar una empresa extranjera, va a llegar con un contrato ya preestablecido de exploración y producción, va a llegar con ese pequeño propietario que ha vivido ahí toda su vida, que ha aprendido a vivir del fruto de su trabajo, de su tierra, de sus ganados, que ha vivido y ha estudiado sus hijos allá, que han sabido trabajar la tierra y ya está produciendo y que les da para tener una vida digna y buena. Van a llegar estos empresarios con sus contratos y le van a notificar al propietario de la tierra, le van a notificar que pretenden comprarle, rentarle su terreno. Para esto hay 180 días para que convenzan a este pobre pequeño propietario de que la bondad de que su tierra hay petróleo abajo y lo quieren extraer, entonces de ahí le van a dar una pequeña utilidad. Pero si este pequeño propietario no quiere, porque haya vivido toda su vida, porque es parte de su cultura, es el patrimonio de su familia, porque sabe que después de que le extraigan toda la riqueza del subsuelo, sus tierras ya no van a servir para lo que le están sirviendo ahora, ya las destruyeron, contaminaron y minaron, entonces dice el pequeño propietario, ya mero termino, dice el pequeño propietario, no quiero vender. Bueno, van estas damas de la caridad, los contratistas extranjeros, pues sentan una demanda ante un juez y piden la servidumbre legal. En esos tienen 30 días para que la SEDATU sirva de intermediario y se pongan de acuerdo a ver si le entran y están de acuerdo en las condiciones. Pero el pequeño propietario les dice que no, que es lo único que tiene en su vida, que es lo único que tiene para heredarle a sus hijos y a su familia, que es por lo único que se ha roto el lomo toda su vida, y les dice que no les vende. Bueno, entonces le notifican a la CENER de que este pequeño propietario está violando la Constitución, no les quiere vender, es un desgraciado ese pobre hombre, y entonces, pero fíjense, ustedes que gritan, fíjense qué favor, escuchen para que vean lo que van a hacer, no está bien. Bueno, entonces le piden que se ejerza la servidumbre legal a través de SEDATU, que le va a solicitar al Poder Ejecutivo. Termino, presidente, o sea, al papá de los pollitos, o sea, al jefe de ustedes. Le van a pedir a Peña Nieto, danos la orden de servidumbre legal. Y Peña Nieto la va a extender junto con una carta de desalojo. Va a llegar y va a dar la fuerza pública y van a desalojar a ese pequeño propietario y después le van a tirar una limosna como indemnización, nada más para que se den cuenta,
aunque sea que cuando griten que se den cuenta por qué pequeño favor le están haciendo a su jefe Peña Nieto, lo están convirtiendo en el verdugo material de los desalojos y de los despojos de la gente, de los campesinos, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. Muchas gracias, señor presidente. Disculpe. Gracias. Presidente, creo que… ¿Con qué objeto, diputado? Con mucho gusto, mi amigo ¿Acepta diputado. usted la pregunta, diputado? Con mucho gusto, por favor. Sonido en la curul del diputado. Rangel. Adelante, diputado. Sí, además de disfrutar del discurso jocoso del diputado que está haciendo uso de la palabra y a quien he escuchado con mucha atención, quiero preguntarle si toda esta imaginación tan burda sobre un caso ficticio la obtuvo usted de una antítesis de los Beverly Hills, que fue una serie norteamericana de campesinos que encuentran petróleo y que, por cierto, su vida es muy feliz a partir de encontrar energéticos en su subsuelo de su rancho. ¿O pretende usted ser el asesor de un nuevo Hicks, es decir, de ser asesor de películas de terror o cualquiera otra que su imaginación tan pródiga le pueda llevar? Y si su léxico lo aprendió además por los apelativos que ha venido usando, a ver si se hace famoso en la televisión, porque Milenio le ha favorecido, si le ha encantado usarlos por provenir de una educación formal adecuada. Son las preguntas, señor diputado. Presidente. Bueno, espero para empezar que no me digan fraude como ayer, pues, que me hizo una pregunta la diputada Bonilla. Miren, yo soy una persona que viene de un pueblo, de una comisaría. Soy maestro de profesión, vivo en una comunidad de menos de 10,000 habitantes, de la cual me siento orgulloso de mi origen. No me avergüenza de mi origen maya, nunca me avergonzaré de mis orígenes. Lo otro, no es un cuento. Yo agradezco que con mucha atención usted me escuchó, me prestó mucha atención y le quiero contestar. Mire, hay que irnos al artículo 101, ahí se describen paso por paso qué sucedería en estos casos que yo ejemplifico, pero así empieza. Cuando un contratista o una persona o a Pemex se le asigna de manera directa, Pemex o un contratista extranjero tiene 180 días para negociar con los propietarios de las tierras. Si esto no ocurriera, tienen 30 días en un lapso para que un juez determine solicitar o autorizar la servidumbre temporal, perdón, es servidumbre legal, perdón. No, ya quisiéramos que fuera temporal y no legal. O sea, están autorizando el despojo. Bueno, como el propietario no quiere vender, porque así le conviene a sus intereses, por cualquier motivo que estos fueran, cultural, económico, moral, ético, por cualquier motivo que él fuera, no quiere vender. En esos 30 días entrará en mediación la SEDATU, y si esto aún así no quisiera vender con lo que le están ofreciendo, ¿qué sigue? En un acto administrativo, el jefe de ustedes, Peña Nieto, presidente de la República, titular del Ejecutivo, como dice la ley, autoriza la servidumbre legal y a esta gente la tienen que despojar de sus bienes y en tanto cuanto le darán una indemnización que pueda fijar la SEDATU al precio que ellos quieran, sin importar su cultura, sus costumbres, sus tradiciones y el cariño y amor que le hayan dado a esa tierra. Muchas gracias. Gracias. El diputado Cuevas, el diputado Juan Bueno Torio, por alusiones personales.
Gracias, presidente. Perdón, un segundo, diputado Juan Bueno. Diputado Leobardo. ¿Con qué objeto? Si me permite, con todo respeto, hacer una interpelación. A usted, presidente. Adelante, diputado. Con todo respeto, durante el transcurso del día de hoy, el día de ayer, han llegado a acuerdos los diferentes grupos parlamentarios, los diferentes coordinadores, y yo pedirle, independientemente de la altura, el nivel del debate aquí expuesto, que los siguientes oradores pudieran ajustarse al tiempo ya convenido. Sí, señor, por supuesto que así será y por supuesto esa misma tolerancia yo le pido a toda esta asamblea. Adelante, diputado Juan Bueno. Muchas gracias, presidente. En varias ocasiones he sido aludido durante el debate y en este caso quiero hacer algunas puntualizaciones sobre lo que ha referido el compañero que me antecedió. Dice que me voy a sorprender cuando me vengan a quitar mi rancho. Sí le quiero decir que mi rancho es de café y en donde hay café, en esa parte no hay petróleo. Pero conozco muchos ranchos en el estado de Veracruz en donde conviven normalmente y cotidianamente las explotaciones petroleras con las actividades agropecuarias. Tal vez usted, por ser de Yucatán, no tiene el conocimiento de lo que sucede, pero le puedo decir, por ejemplo, en Poza Rica, adentro de la ciudad, en un predio particular, hay un pozo de producción, y no uno, muchos pozos de producción dentro de la ciudad de Poza Rica que conviven con las actividades urbanas de la ciudad. En toda esa zona del norte de Veracruz hay más de 15,000 pozos o proyectos de producción de 15,000 pozos que han convivido con las actividades productivas del campo. Una persona que tiene 3 hectáreas y que su hectárea es identificada como posible, con potencial para perforar, perforan en una superficie de 1,000 metros cuadrados a 3,000 metros cuadrados, dependiendo del equipo, una superficie de 3 hectáreas, que es una parcela de un ejidatario, por así decir, perforan, hacen el trabajo, permítame, quitan diputado, todo lo de alrededor y Juan, posteriormente se queda produciendo un pozo y convive esa producción con el ganado, con los cultivos y con todo. Entonces, ustedes están hablando de una cosa que no existe en la realidad. Dígame, presidente. Perdón, diputado Roberto López, ¿con qué objeto? Porque no hay preguntas, diputado, de acuerdo al reglamento. Sí, pero aprovechando, intervenciones, ya que está en de ninguna tribuna, manera. no, nada más es una pregunta muy sencilla, diputado. Señor, perdón, Bueno, me tengo que atener al propio reglamento y les pido por favor lo comprendan. Es un reglamento que es parejo para todos. Continúe, por favor, diputado Juan Bueno. Gracias, presidente. Hoy, con lo que estamos aprobando en la Ley de Hidrocarburos y en la Ley de Energía de la Industria Eléctrica, le estamos dando seguridad jurídica a las personas cuyos predios son seleccionados para hacer producciones energéticas. Hoy y actualmente lo que sucede es que Pemex, por ejemplo, decide que en ese predio hace una perforación, llega, pide permiso a veces no, le autorizan el permiso, pide permiso a veces y a veces no. Esa es la realidad, a veces no. Llega, perfora, hay veces dejan un desastre, terminan su trabajo y se van. Lo que va a hacer esta ley es garantizarle al dueño de la tierra que para que entren tiene que dar permiso y hacer un convenio a fuerza, eso dice la ley, 180 días para que convengan. Si no, no lo van a sacar, hombre. Para sacarlo tienen que hacer un proceso de expropiación y la expropiación dura 6 años por lo menos y nadie quiere hacer un juicio de 6 años para perforar un pozo de gas. Por favor, pónganse en la realidad. Yo lamento mucho y en mi intervención de hace un rato dije que para poder estar hablando de estos temas hay que conocer. Ustedes yo creo que no conocen cómo convive una producción petrolera con
una actividad productiva en el campo. Hay pozos, los que ven la televisión y han visto las inundaciones en Tabasco, por ejemplo, hay pozos que salen de las inundaciones y luego todos vuelven a la realidad y ahí está el ganado pastando abajo de un pozo petrolero. Y igualmente sucede en el norte de Veracruz y conviven, como les digo, las guerras. Nadie necesita quitarle un predio de 3 hectáreas o 10 hectáreas a una persona para perforar un pozo. Por favor, investiguen sobre esa circunstancia y vamos a empezar a entendernos en este debate. Gracias. Diputada Claudia Bojorquez, ¿con qué objeto? Por alusión a Tabasco, dicen los compañeros. No, diputada, No, por rectificación nada más. Perdón, diputada, no hay moción sobre moción. Diputada Nelly Vargas, ¿con qué objeto? Una aclaración, señor presidente, al diputado Buenotorio. Diputada, insisto, tengo que ser muy respetuoso del reglamento y no hay moción sobre moción. Diputado Cuevas Mena, ¿con qué objeto? Sí, nada más agradecerle al diputado Juan Buenotorio por haber dado la razón. Gracias, Bien. Juan. Gracias. Se pide a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite discusión la modificación. ¿Con qué objeto, diputada? Diputada, no hay rectificación, no hay moción sobre moción. Insisto, continúe la Secretaría. Se consulta a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Por lo tanto, se desecha. Tiene el uso de la voz el diputado Domitilo Posadas Hernández hasta por 3 minutos para presentar propuesta de modificación. Hasta por 3 minutos. Muchas gracias y buenas tardes para todos ustedes. Antes de abordar el contexto de las 4 reservas que presenté a distintos artículos de esta ley que tiene que ver con el suministro y las tarifas eléctricas, sí deseo plantear mi duda, señor presidente, sobre los criterios que se utilizan para aplicar la normatividad. Porque por un lado se nos impone un acuerdo de grupos parlamentarios que inhibe y conculca los derechos que tenemos los diputados para presentar reservas aquí en tribuna. Y más aún cuando se trata de una reforma del calado como la que hoy nos ocupa, una reforma energética de enorme trascendencia para nuestro país. Y es muy lamentable pues que el debate se limite. Y por otro lado, señor presidente, que me explique por qué razones al diputado Ladrón de Guevara le dio 10 minutos, no sé cuántas reservas haya presentado él, y yo que presenté 4, me está dando 3 minutos. La verdad yo no entiendo el formato, ayer más o menos lo entendí, pero hoy confieso mi incapacidad y mi ignorancia para entender el formato que se está siguiendo. Yo simple y sencillamente lo que le sugeriría de manera muy respetuosa, así como se comprometió cuando asumió el cargo de respetar y hacer respetar las leyes y reglamentos, se nos reconozca y se defienda el derecho que tenemos los diputados para presentar iniciativas en esta tribuna sin ninguna restricción de ningún tipo, incluso de un acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios. Voy a abordar rápidamente en el tiempo que me queda el contexto de mi reflexión sobre las propuestas de reforma. Para mí, lo he sostenido en algunas ocasiones en este debate, más que una disputa cultural entre priistas y panistas,
Lo que hay es una hermandad ideológica en un proyecto y en un modelo de desarrollo económico y político para el país. Esta hermandad y esta complicidad institucional de estos partidos se refleja en algunos aspectos. Por ejemplo, comparten que el capital privado y las leyes del mercado sean los que determinen y conduzcan los precios de los bienes y servicios en el sector energético. Otro elemento más, señor compañeros y compañeras diputadas, es el darwinismo económico salvaje que comparten. Menos Estado y más mercado. Es la filosofía de priistas y panistas en este modelo que nos están presentando a través de la reforma energética. Por eso, por estas razones, entre otras, resulta demagógico que si los adoradores del mercado y del capital nos ofrecen bajar las tarifas eléctricas, resulte menos que demagógico, porque para que esto suceda, para que se cumpla el ofrecimiento y la publicidad gubernamental en los medios de comunicación de que las tarifas eléctricas van a bajar, simple y sencillamente tendrían que bajar los precios entre otros de los productos que se utilizan para generar energía eléctrica. Y eso implica, entre otras cosas, una transición, un modelo que contemple la transición energética. Y en la propuesta que nos presentan priistas y panistas, no observamos una transición energética. No hay verdaderamente una propuesta por parte de priistas y panistas que ponga el acento, por ejemplo, en el uso de combustibles alternativos, limpios y sustentables como el sol, como el viento, como el agua, etcétera. Pero además, compañeros y compañeras diputadas, este modelo que nos ofrecen en esta iniciativa tampoco atiende realmente las necesidades que los aproximadamente 30 millones de hogares consumidores tienen en el país. Yo creo que lo peor que nosotros podemos hacer como servidores públicos y como diputados es lucrar con la necesidad y jugar con las expectativas de la gente humilde y pobre de nuestro país. Es inmoral que desde el poder lucremos y digamos que vamos a reducir los precios de la energía eléctrica cuando realmente estos se van a incrementar por lo menos en un 40% en los próximos años, y si no, al tiempo. Muchas gracias. Gracias, diputado Posadas. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de admitirse la propuesta de modificación presentada por el diputado Domitilio Posadas Hernández. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. Por consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz la diputada Marta Beatriz Córdoba Bernal, hasta por 6 minutos para presentar sus propuestas de modificación. Hasta por 3 minutos. Muy buenas noches, diputadas y diputados. Y bueno, yo quisiera hacerle una contestación y una observación al diputado que me antecedió, que decía que, bueno, no sabía qué formato era el que se está utilizando este día. Y déjeme le digo, diputado, para que estemos en la misma sintonía, que nos están aplicando el formato de la mafia y de la anarquía en este Congreso, en donde ni siquiera nos han permitido la participación
nos han excluido de la discusión y del debate en las primeras propuestas y bueno, después de 3 horas apenas nos están permitiendo subir a tribuna a exponer lo que tenemos que decir. Ese es el formato, diputado, que nos están explicando para que nos quede más claridad. Los diputados del PRIAN tienen la piel tan delicada que se les eriza fácilmente y cualquier cosa los hace enojar. Entonces, la verdad es que no quieren reconocer esta gran traición que le están dando al pueblo de México. Hablan de respeto y ellos son los primeros que no respetan ni este pleno, ni este Congreso, ni mucho menos respetan a los mexicanos. Ojalá que los mexicanos que están allá afuera pudieran entrar a gritarles sus verdades, pero lamentablemente con estos cercos que protegen la Cámara de Diputados no pueden venir a decirles lo que ustedes con su bullying legislativo que hacen en este Congreso no lo pueden hacer todos estos ciudadanos. Si la Comisión Federal de Electricidad está en números rojos, debemos de tener claridad que es por la gran corrupción que hay en esta empresa. Aquí cabe también la pregunta, ¿qué va a pasar con todos estos líderes de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad que han saqueado a México? ¿Qué va a pasar con su Romero de Champs? ¿Qué va a pasar? Nada más quiero que me puedan contestar. Qué bueno que se buscan energías limpias, porque eso lo queremos todos, en eso todos coincidimos. En lo que no estamos de acuerdo es en este saqueo que han hecho los gobiernos del PRI, del PAN y sus directivos, que le han hecho al pueblo de México y que ahora pretenden que nuestro propio pueblo sea el que cargue con esta deuda. Claro que en eso no estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es en este esquema de corrupción de este gobierno. Con el salinato se permitió la inversión de capital privado a ferrocarriles nacionales, teléfonos de México y telecomunicaciones. ¿Cuántos metros de línea férrea se han construido? ¿Cuántos empleos se han generado en este tiempo? ¿Cómo se ha mejorado la calidad en este servicio? ¿Y cuánto cuesta accesar a esos servicios por demás costosos? ¿Quién regula las tarifas de Telmex, de Telcel, de Ferromex y el precio por minuto de televisoras? Yo quisiera que alguno de ustedes me pudiera dar esta respuesta y no la tienen porque saben que no la regula nadie. Hoy no salen con que van a instalar un órgano o a crear un órgano regulador. Si va a ser como la Profeco, ¿para qué sirve la Profeco? Para nada y para nada. Estas son las clases de órganos reguladores que se avientan todos estos ladrones. No engañen, hablen con la verdad, digan las cosas de frente, díganle las cosas de frente a su pueblo, a su gente. Todos ustedes están buscando la sociedad económica con las empresas extranjeras, llegar a ocupar los cargos directivos de estas empresas extranjeras. A algunos de ustedes nada más les van a tocar algunas migajas, pero ¿saben qué? Ellos van a poner los precios que más les convengan, porque en ese momento va a suceder. Tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad se van a convertir en empresas chatarras que ustedes mismos les van a dejar esta carga. Y nadie absolutamente va a poder regular estos precios al público. La reforma constitucional en materia energética, además de transformar sustancialmente el sector de hidrocarburos, modifica estructuralmente la industria eléctrica nacional, que es, sin duda, uno de los motores fundamentales de la planta productiva de nuestro país. La reforma que se le ha hecho al artículo 27 no conviene al país, pues nos dice claramente, y concluyo, presidente, que el artículo 27 establece que corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional,
así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Ustedes no ven los altos costos de la luz que se tienen que pagar en las fronteras. En esta época de clima extremo, caluroso y en el invierno, los altos costos de los recibos del gas con el clima también extremadamente frío. Ustedes no están viendo esto. Con estas medidas se dará por concluida la primera parte de un sueño privatizador por parte del